La situación cada vez más empeora. Los datos de desempleo, de inflación, de datos de precios de consumidor, toda la situación geopolítica a nivel mundial, las alianzas que se están forjando entre Rusia, China, Brasil, África, todo eso son indicativos de que pues, prácticamente que ya estamos en una guerra. Lo que pasa es que no es una guerra común y corriente de que haya muertos y bombas y aviones y ataques y toda la vaina, sino que es una guerra financiera. Eso es una guerra por el dinero. ¿Quién se va a quedar ahorita con este nuevo orden mundial financiero? Repito. ¿Qué pasa? El que controle la plata, pues evidentemente va a controlar el resto. Entonces, repito, ya prácticamente que estamos en una situación bien complicada. Y si de pronto, porque es que el mundo es muy grande y está muy conectado y demás, no ha comenzado, que lo dudo mucho, estamos a las puertas, ¿vale? Estamos a punto de entrar en un punto de no retorno que creo que ya personalmente creo que ya lo pasamos desde hace rato. Y pues bueno, debemos estar preparados, chicos. Básicamente aquí les voy a presentar todo lo que está sucediendo, porque los gobiernos están manipulando unas cosillas allí y porque pues en la medida de lo posible deberíamos empezar a protegernos, ¿no? Porque igual sea como sea, cada quien en el momento en el cual las cosas se compliquen, cada quien va a empezar a orar por su lado, a velar por su propio bien y sálvese quien pueda básicamente, ¿no? Vamos a empezar revisando básicamente cuáles son el ranking, entre comillas, de empresas con mayor número de despidos de trabajadores previstos, listo, que no han sucedido, pero que pues es muy probable que sucedan a nivel mundial para 2023. Entonces tenemos en primer lugar a Meta, creo que lo voy a agrandar un poquitico para que lo alcancen a ver. Meta, 21,000 empleados, Accenture, 19,000, Amazon 18,000, Google 12,000, Alphabet 12,000, Microsoft 10,000, Ericsson 8,500, Salesforce 8,000, Dell 6,650, Philips 6,000 y la lista evidentemente sigue. Simplemente que este es el ranking, ¿no? Como las más importantes o las que más van a recortar previstamente. Bueno, o sea, puede que el día de mañana salga otra y sin ningún tipo de problema despida prácticamente que la mitad. Ya prácticamente qué pasó con Twitter, ¿no? Y cito a Elon Musk que llegó y dijo, creo que en Twitter éramos 8,000, sin embargo ahorita ya somos 1,500. Eso quiere decir que despidió cerca de 6,500 empleados, 6,500, 7,000 empleados en prácticamente ¿qué? 4 meses. Si te está gustando este contenido, te pido el favor de que vayas y te suscribas en este mismo instante. Realmente nos ayudarías un montón, es 100% gratis, ¿vale? Ya luego si nosotros nos ponemos a revisar los artículos de CNN en español, estas son las empresas que han despedido empleados este año hasta el momento, y esto fue publicado en enero, prácticamente que febrero del 2023, y básicamente aquí empieza pues la lista, ¿no? Alphabet, Microsoft, los que ya sabíamos, fíjense que este no estaba, Vox Media, BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, Goldman Sachs, pues evidentemente un banco, ¿no? Coinbase, un exchange de criptomonedas, McDonald's, que en teoría esto no debería por qué pasar. Esto es una industria relativamente estable y demás cositas. Stitch Fix, Amazon, Salesforce, chicos. La lista sigue, o sea, y créanme que por más de que no sean 10,000 ni 20,000, si van a ser 5,000, 3,000, 2,000, y ahí entonces empieza una bolita de nieve increíble a acumularse y a correr, y si empieza a correr esta vaina realmente está bien compleja. Recordemos que todo esto pues evidentemente está relacionado a Estados Unidos, ¿no? Entonces si Estados Unidos empieza ahora, digámoslo, a meterle presiones macroeconómicas, geopolíticas, lo que les estaba comentando de China, en su propia moneda, que ya no, prácticamente que hoy en día ya no es la moneda más usada o la moneda de reserva de valor más grande del mundo, sino que ahora es el yuan chino. Entonces hay muchas cosas que se empiezan allá a acumular y empieza entonces el tema a tambalear. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es lo que hay que ver? Lo primerito sería revisar el índice del dólar, ¿listo? El dólar index, que básicamente muestra el poder, digamos, la relevancia que tiene el dólar frente a otras divisas. Recuerda que divisas es una moneda, ¿cierto? De un país en específico, de una región, que sea ampliamente aceptada y que se utilice como tal para comercio internacional. Entonces, por ejemplo, el peso colombiano no es una divisa. El peso, no sé, lo que sea, ¿cierto? Digámoslo, monedas débiles, entre comillas, o no tan conocidas, eso no son divisas. Una divisa puede ser el euro, una divisa puede ser la libra esterlina, una divisa, ¿cierto?
puede ser, no sé, el rublo, el yuan, evidentemente es una divisa. Entonces, esto es como un índice que calcula respecto al dólar, ¿listo? Y las otras, qué tan fuerte está. Fíjense que, por ejemplo, aquí, pues evidentemente encontramos una resistencia, ¿cierto? Un nivel importante. Evidentemente, por muchos años, básicamente casi que unos 8 añitos, estuvimos pues en un intervalo de tira y afloje, tira y afloje, tira y afloje del tema del dólar, ¿cierto? En un intervalo. Ya luego como tal empezaron las subidas de las tasas de interés por el tema de la inflación y muchísimo dinero en el mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a subir las tasas de interés? Pues entonces, digámoslo que en teoría se sacan dólares del mercado y como hay menos, entonces ¿qué pasa con el precio? Sube. Entonces por eso es que el dólar empieza a tener una fuerza increíble, hasta que llega como tal, más o menos, según este índice, a 114, ¿cierto? Luego, ¿qué sucede? Empieza el mercado a decir, hace como 15 días, Jerome Powell llegó y dijo, listo, ya estamos controlando finalmente la inflación, ya por fin todo se está calmando, las aguas se están mermando, todo tranqui, entonces ya no vamos a subir las tasas de interés tan agresivamente e incluso podríamos pararlas ahí y dejar que el mercado reaccione. ¿Qué pasó cuando este señor Jerome Powell, el presidente de la Fed, que es el que se encarga como tal de la política básicamente monetaria de Estados Unidos, empezó entonces el mercado a bajar, ¿listo? Y empieza a bajar, y empieza a bajar, y empieza a bajar, ¿y qué pasa? Entonces, es por esa razón que vemos, por ejemplo, que ya en Colombia específicamente, ya, por ejemplo, el dólar no cuesta 5.000 pesos ni 4.900, sino que ya está en 4.500, por ejemplo, ¿cierto? Las monedas, porque no son divisas, monedas normales comparadas con el dólar, entonces empiezan a valorizarse un poco más. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Es importante entender de que, pues bueno, estamos en este momento, si lo podríamos decir, en un punto clave. ¿Por qué? Porque más allá de que se haya mantenido en este intervalo, hay unos máximos que respetó, ¿cierto? Hay unos niveles máximos que finalmente, más o menos ya a finales de 2022 fue roto, ¿cierto? Y si nosotros tenemos un poquitico de conocimiento en análisis técnico, sabemos de que todo techo muy posiblemente se convierte en piso, ¿listo? En el futuro. Entonces, pues bueno, vamos a ver si por aquí podemos encontrar algún tipo de ejemplo, ¿cierto? Fíjense que básicamente es lo mismo, ¿no? Venimos por aquí, evidentemente son años y años atrás, venimos por aquí y fíjense que aquí es casi que lo mismo, ¿no? Veníamos en un intervalo, en un tira y afloje, en un tira y afloje, en un tira y afloje, aquí normalito, pero igual dentro de ese intervalo habían unos máximos que se habían alcanzado en su momento, ¿cierto? Esos máximos yo los puedo tener como referencia y cuando yo la extiendo, ¿listo? Entonces casualmente me da como tal a mí unos niveles claves en los cuales muy posiblemente el precio en el futuro puede descansar, ¿cierto? Puede ser una referencia para que tome alguna dirección, ya sea alcista o bajista. Entonces fíjense que el mercado, rompe, ¿cierto? Porque al final rompe. O sea, tenemos un intervalo, rompe y luego un intervalo que al final respeta con bastante, podríamos decirlo, exactitud. Fíjense que el techo que había más o menos en 2009-2010, ¿cierto? En este intervalo, pues al final terminó siendo entre 2018 y 2022, lo hizo un piso. ¿Me entienden a lo que voy? Y esto funciona para absolutamente cualquier tipo de gráfica, cualquier tipo de precio, cualquier cosa, ¿listo? O sea, estos niveles son relevantes y fíjense que entonces, partiendo de ese hecho, entendiendo de que el techo se convirtió en piso, ¿cierto? Aquí en este punto, entonces este techo podría, y siempre es una posibilidad, no estoy diciendo aquí que es 100%, no, el mercado puede caer y puede volver a ese intervalo y tal vez el análisis sería diferente en este punto, no sé, tal vez podríamos agarrar entonces ahora una resistencia por aquí, ¿listo? Todo va a depender entiéndame que esto está 100% correlacionado respecto a las decisiones que tomen otros allá arriba. Entonces, si el que está allá arriba, por ejemplo, Jerome Powell, llega y dice A, entonces esta vaina hace B. Si él dice allá H, entonces aquí va a ser J, ¿sí? Entonces, entiéndame que simplemente son referencias que al final usualmente se conectan, tienen una relación y demás cositas, pero no debería ser como tal el santo grial o el 100% nunca, ¿listo? Sobre todo para tomar decisiones de inversión. El caso es que aquí hay una resistencia latente y deberíamos nosotros prestar atención.
Porque muchas de las personas entonces llegan y dicen, no, el dólar ya está muerto, que no sé qué, que bla, bla, bla. Está sufriendo un ataque y uno muy serio. Vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos. Eso es lo más clave. Ya luego, respecto al dólar en específico, que ya sabemos que se empezó a dejar de utilizar, o sea, China y Rusia y Brasil, y prácticamente que muy posiblemente dentro de poco África va a dejar de utilizar el dólar como referencia, como reserva de valor y como moneda de transacción a nivel mundial, y muy posiblemente, o sea, ya Francia, el presidente Emmanuel Macron está diciendo ya no más el dólar, ya no más el dólar, ya no más el dólar. Es muy posible que haya un efecto dominó en toda Europa y ya tampoco se empiece a manejar ese tema. ¿Qué pasa entonces? El dólar muy posiblemente pues pueda tener un retroceso impresionante y no respete como tal este nivel. Lo que les comento es si llegase a pasar, no es el 100% de la verdad, nunca nadie, o sea, si alguien supiese el futuro, chicos, pues creo que sería Dios, ¿no? Entonces el caso es. Ya luego nosotros empezamos a ver entonces que las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés respecto a lo que ha sucedido en los últimos meses y el último año prácticamente. Fíjense que evidentemente hubo periodos en los cuales en los 70, por ejemplo, estaban súper altas, el mercado pues no estaba en su mejor momento, ya luego poquito a poquito fue bajándolos. ¿Y qué pasa cuando el banco, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos empieza a bajar las tasas de interés? Hay más dinero disponible, ¿cierto? Se presta más dinero, es prácticamente que regalar plata. Tome, gaste en negocios, gaste en casas, gaste, ¿cierto? Porque la plata es barata. Recuerde que toda plata que sale al mundo es deuda, ¿cierto? Si no lo sabe, pues ahí le comento. Toda plata que sale al mundo es deuda, ¿listo? Y por tanto, toda plata tiene que pagarse un interés, ¿sí? Si usted tiene mucha plata, entonces tiene que pagar un interés. Si le están dando plata, ¿cierto? Si le están diciendo, oigan, mire, usted quiere una casa, ¿cierto? Mire, hagamos una cosa, págueme un 1% anual. Pucha, qué gangazo, ¿cierto? Un 1% anual, eso no es nada. Ahorita, ¿qué pasa? Ya no es tan 1% anual, ya por ejemplo, ya no es 1% anual, ya por ejemplo puede ser, no sé, un 20% anual. Ya un 20% anual ya pesa, ¿cierto? Entonces ya no sería buena idea el hecho de comprar casa, por ejemplo. Y ya, por ejemplo, hay algunos países que llegan y dicen, no, si usted no me paga el 50% anual, entonces no. Entonces ya usted no gasta en una casita, ya usted no hace un negocio, ¿me entienden lo que voy? Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Evidentemente, pues por la inflación y demás cositas, pues entonces en los últimos años, listo, como año y piquito, pues el mercado y el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos pues ha estado subiendo las tasas de interés. Entonces lo subió primero a 1, luego a 2, luego a 3, luego a 2,50 y luego así, hasta que llegamos a 5 puntos porcentuales. ¿Listo? ¿Qué pasa? Desde que llegó a 5, entonces básicamente llegaron y dijeron, ya no, lo que les comentaba hace un momento, ya no vamos a utilizar, ya no vamos a seguir subiendo las tasas de interés. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucede? La idea general por el momento es que se mantenga por aquí, pero pues bueno, quién sabe. ¿Qué pasa y por qué les comentaba el tema de lo del desempleo y demás cositas? Fíjense que el desempleo básicamente que está por los suelos, ¿sí? Eso es básicamente la tasa de desempleo. O sea, todo el mundo está empleado supuestamente, ¿cierto? Según datos de las estadísticas de los Estados Unidos, miren, estamos en mínimos históricos, o sea, todo está bien. Por eso es que la economía en general, por ejemplo el S&P 500, no se ha caído, ¿vale? Por eso es que se mantiene por aquí. Claro, ha retrocedido, eso es cierto, ¿vale? Si nosotros revisamos una gráfica diaria, podemos ver evidentemente más claramente que el mercado pues ha tenido ciertos retrocesos, ¿no? Eso es un retroceso importante, pero igual está manteniéndose un poquitico, ¿cierto? Como la patadita del ahogado, y por esa razón es que no ha caído. Pero si nosotros revisamos los titulares que les comenté al principio y que van a seguir recortando y que van a seguir recortando y que van a seguir recortando, es muy posible entonces de que esto pues o sea mentira, o sea que literalmente sea una manipulación, o de un momento a otro esta vaina empiece a subir de una forma increíble. Y si empieza a subir, entonces ahí es donde, entre comillas, daríamos inicio a esa bolita de nieve que es súper peligrosa. Que repito, va sí o sí a impactar los mercados directamente, al dólar directamente también, y entonces podría comenzarse como tal ese fin del mundo entre comillas. ¿Vale? Aquí tenemos pues como tal los datos en millones de personas. Evidentemente, como les comentaba, estamos en un nivel pues relativamente bajo comparando como tal con otras crisis pequeñitas que hubo.
ya sea por ejemplo aquí más o menos en el 82, en los años 80, luego aquí en los 90, ¿cierto? Que aquí también hubo una crisis, y luego en las 2000, y luego aquí en el 2008, ¿cierto? Que también hubo una crisis, y luego aquí en el 2020, que básicamente todo el mundo con miedo y la vaina, que no podíamos salir, bla, bla, bla. ¡Pum! En menos de nada. Y fíjense que es en menos de nada, chicos. O sea, es de un momento a otro, pájate. De un momento a otro, esta vaina explota. Entonces, créame que no es descabellado que esa vaina explote de un momento a otro, ¿cierto? Los precios del índice al consumidor, ¿cierto? Un dato súper importante. Fíjense que básicamente esta vaina no ha dejado de subir, las cosas cada vez más caras. Se supone en teoría de que esto debería dejar de subir, debería empezar a regularse si es que la inflación evidentemente se está controlando. Y pues bueno, ya podríamos ver también, ya finalmente, para constatar todo esto, el oro evidentemente ya está prácticamente que alcanzando un máximo histórico nuevamente. Eso también son señales de alarma, porque pues evidentemente si todo el mundo está invirtiendo en oro es porque se quiere proteger de alguna forma. Bitcoin, si lo queremos meter ahí de carambola, también en este momento pues ha estado creciendo, ha crecido un 80% en 4 meses, maravilloso. Ya luego pues es muy posible de que pues rechace y demás cositas. El análisis de Bitcoin lo hice en el anterior video, si lo quiere ver sin ningún tipo de problema pues puede ir por aquí, listo, aquí, por aquí, en las etiquetas, y puede ir a verlo, que es algo muy muy interesante, ¿vale? Entonces chicos, las cosas no están bien, las cosas están pendiendo prácticamente que de un hilo, y nosotros debemos estar preparados, debemos empezar a diversificar, debemos tal vez dejar de invertir mucho en renta variable, o empresas como tal tecnológicas que básicamente lo único que hacían en el pasado era subir. Eso ya no sería lo más ideal, y más bien empezar a buscar y a diversificar en reservas de valor, en algo menos volátil, en algo que sea anticrisis y cositas como esas, ¿vale? Si les interesaría un video respecto a eso, por favor háganmelo saber en los comentarios. Entonces chicos, básicamente repito, si les gustaría que hablase de algún tema en específico para ayudarnos entre todos, entonces con muchísimo gusto háganmelo saber en los comentarios. Recuerde por favor suscribirse, nos ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Suscríbase, vaya, comente, vaya, darle like, compártelo con sus amigos. Y pues bueno chicos, muchísimas gracias por ver este contenido y nos vemos en el siguiente video.